Es un montón. Pero parecía más grandote Frankfurt. No, es que físicamente está impecable, gigante. ¿Y las de Diego López la viste? Sí, eso sí lo vi. Es terrible, están todos noqueando igual, ¿viste? Con el giro de codo, boludo. Encima, viste que lo presiona a Jen Silva y le tira un giro de codo. Sí. Hablaba con mis amigos lo mismo. Como... ¿Quiénes fueron los otros? ¿Prates? Y Murphy. Sí. ¿No? Sí, no me acuerdo quién era el otro. Pero los dos del codito, boludo. Sí. Y ahora el boxeo se murió, en el sentido de que no tenés otra super pelea. No existe. No existe más. Ya no existe más el boxeo. Sí, no hay más nadie. Era lo único que podías hacer. Mal, porque aparte... ¿Cómo es? Gervonta está... No, Tyson. Tyson Mayweather. Sí, nada, para mí cualquier cosa. Cualquier cosa. Aparte Mayweather... Primero que tampoco es tan grande, pero segundo que es como que no le pasa el tiempo al chabón. O sea, el chabón cada vez que vuelve impecable. Mayweather. Claro. Sí. Y Tyson... Mucha diferencia de peso. No sé qué van a hacer. Tiene que hacer tres rounds. Sí. Nada, es una pelotudez. Límite de golpe. Es que está muy muerto el boxeo. ¿Qué tenés? A mí me gusta mucho Naoya, pero no tenés a nadie para ponerlo en esas divisiones. Los caga palo a todos y no hay uno que le haga pelea, ¿viste? Y después no sé. A ¿cómo que se llama? Usyk. Claro, ese no me salió el nombre, el pelado. Bueno, pero también cagó palos a todos. ¿Los cagó palos a todos? Sí, a Tyson ya está, lo retiró, boludo. Sí, olvidado. Pero no tenés nada, es una mierda. No. Y Dana Boy la hizo re bien, porque sí, la única pelea que se puede hacer emoción. Ah, la voy y la hago yo encima. Sí. Parecía el turco lleno de guita, boludo. Sí. Sí, porque aparte Gervonta se retiró, creo, ¿no? Gervonta es un... No sé, el chavo no sabe si pelea, si está preso, si... Sí. Aparte, cada vez tiene más paja, ¿viste? Cada vez tiene más paja. La otra vez la que última le pasó vez, el ojo, ¿viste? cualquier cosa hizo ahí. Que encima... Medio que le regalaron el empate porque era para perderla. Sí. Yo escuché que había dicho como que no quería boxear más, o algo así. Se retiró, pero no... Sí, igual es cuestión de que le bajen la torta de vuelta. Sí. Es un negro de mierda, boludo. Es el chabón que realmente tiene el nivel como para, ¿viste? Sí. No sé, lo ponés con un Shakur Stevens o algo así. Claro. Porque la pelea con Ryan García fue muy buena. Como que remontó el boxeo, ¿viste? Como que se empezó a ver un poquito más todo. Sí, fue... Para ahora, a la Casa Blanca, ¿a quién tienen que llevar? ¿Quién? Para la Casa Blanca, ¿viste? El evento que van a hacer el año que viene, con Donald Trump y todo. ¿El UFC? No escuché. ¿Del UFC, hola? Ah, sí. Dice que va a estar McGregor, John Jones. Sí, bueno. Pero, bueno. Siempre dice la venta de humo. Para mí McGregor no vuelve nunca más, a nada. Ojo, está... Mirá, viste que el pelado está re enojado con John Jones porque le dejó el título ahí. Era obvio igual, era fit. Y el chabón quiere estar en ese evento. Claro, caradura. Sí, o sea, es que no sé, boludo, qué onda, pero... Como que quieren estar ahí por prestigio, no sé, porque es la Casa Blanca, porque van a hacer, en el patio de la Casa Blanca va a ser el evento. Mirá. Y parece que McGregor está confirmado. Tipo, el chabón... Bueno, ese es otro, le bajaron la torta y fue al toque. Nada, los dos, McGregor y John Jones, dijeron queremos pelear, pero a John Jones no lo quiere hacer pelear. Y es entendible. Igual lo va a terminar haciendo pelear porque le renta a él. Sí, pienso lo mismo. Capaz que lo caga de alguna otra forma.
Pasa que es un drogadito, no sabes si el día de la pelea está... aparece. Sí. Como Lalo. Hoy viene Lalo, ¿no? Creo que sí. Capaz que lo pueden hacer volver a San Pierre. Siempre dicen tipo de una pelea de San Pierre, así como en medio de exhibición. Sí. Pero no creo, va a ser un evento competitivo, me parece. O sea, ¿Sí? sí. Va. Ponés a McGregor, no sé qué tan competitivo es porque está retirado. Claro, Pero no es McGregor. No es como Tyson McGregor. Claro, no. Aspira a ser medianamente. Y para mí serio. tienen que clavar Topuria Makhachev ahí. Sí, yo estaba pensando eso. El tema es que ninguno pierda en el bueno, Makhachev sí. No, tampoco, porque si pierde Makhachev dijo Topuria que no le da... A ver, después hay que ver, ¿no? Pero no dijo que no le da la pelea. Claro. Pues le rechazó la pelea para subir al peso y si pierde... No tiene pelea confirmada todavía, ¿no? No. Hoy estaba bueno con Gage, que se caen bien a piña los dos. Sí. Pasa que Eichi también está tipo medio para atrás para mí. Está como medio en modo Poirier. Como que Claro. a mí sabe que no le queda mucho ahí. Pasa que lo que quiere Gage es eso, pelear por el título. Claro, Es la última que la queda y si pierde ya está. claro. El tema es que, claro, el chabón no sé cuántas peleas peleó y en todas, si no me equivoco, fue la pelea... ¿Cómo se dice? La pelea estelar. Sí, el bonus. El bonus Sí, ese. sí. Y ahora le ganó oficial. Está bien que... Sí, Para mí se lo merece, pero para mí no le puede, Sí, no le capaz puede que- hacer nada. Para. capaz que. Onda, no sé, con Sarukian puede llegar a ganar, pero por nombre y por contexto. Una ¿Con mala quién? pelea. Con ¿Gaethje? Sarukian, Sí, Sí, Gaethje con Sarukian para mí es muy completo el chabón ese. sí. Igual hay que ver, es porque- medio tonto, ¿viste? Gaethje te saca una piña de la nada. Sí. ¿Sarukian le había ganado a Charles o ganó Charles? No me acuerdo. Le ganó a Charles. Ah, sí. Le ganó a Charles, ¿no? Me hiciste ruda. Me suena que sí, pero también tipo me quedé ahí como. Yo supongo que sí porque. Sí, le ganó a Charles, le peleó ganó a por- Charles. Sí. ¿Cómo lo durmió, boludo? Topuria. Sí. Viste que los nerds, tipo los brasileños. Están perdiendo todo, boludo. Después Diego López así le puso los dos fallos. Este año no ganó ninguno todavía. Prates, Ah, pero. el único. Pero también perdió. Claro, eso vi que le sacaron el invicto. Sí, le sacó en el invicto, boludo. Pero se lo sacó Ian Garry. Sí, sí. Yo, Ian Garry, sí, Ian Garry muy Porque aparte el bueno, chabón boludo. se la banca toda. Se la Tipo, rebanca. le dicen, tenés que pelear mañana con un Sí, oso", sí. se manda. Bueno, viste, no sé de qué país es, pero Ragnamov, ¿cómo es? Que sí, ya le sé. ganó a Ian Garry. Kazajistán. Sí, quieren hacer como la revancha, así un peleón de vuelta. Pasa que ese es como medio, a mí no me gusta, es como medio aburrido. Sí. Eso no me gusta porque, viste, tipo, Sí, te sí. agarra, está bien, no te lo puedes sacar Mucha encima. lucha. Bueno, lo de Chimaev es asqueroso, boludo. Sí, sí. Ahora va a estancar la división de una manera. Sí, olvídate porque una parte es verdaderamente insensible. ¿Quién lo baja eso? Vos decías, bueno, entre la pelea de Loev y... Perdón, Loev, Imanov y Borrayo, sí. decís, ninguno de los dos le puede... Uno. No lo baja nadie. Y vos encima seguís viendo esa división y no hay nada. No hay nada. Es medio parecido al peso pesado, ¿viste? Sí. O sea, sacando a John Jones, que ya no está, Aspiran es buenísimo. es muy bueno, ¿no? Es muy completo. Aparte es muy rápido, chaval. Claro. Es que para hacer peso pesado es muy tiro, es muy bueno. Tiene buena lucha, ¿viste? Se defiende. A mí el que me divierte mucho es Lewis. Yo te iba a decir lo mismo. No, me divierte demasiado. ¿Querés recargar los videos en tu seguro? Mejor estoy comiendo un poco, ya saliste y medio. ¿Todavía? Sí, a mí me dura siempre, ¿no? No, a mí también. Tome lo que tome, me dura. No, a mí también. Yo sufro mucho en vida. Desde los 23 iban a empezar a sufrir. Antes no sufría. No, yo de toda la vida. Pero no es que me duele la cabeza, pero me quedo como medio tonto. Con lag. Mal. No sé si hay dos acá. Fíjate, tendría que haber. ¿Cuánto va el resultado de esto?
1-0 Bidón. Ahí llega. ¿Qué es esto, Bidoni? Bidón Magios, segunda división. ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? Tipo, no hay playoff ni nada, ¿no? ¿Todavía? Esto todavía es todo liga. Esta fecha es toda liga. Después las copas recién ahora a fin de mes se juegan los octavos. De las tres. Ah, claro. Quedó. Qué bueno. ¿Jugaste ayer, Gaby? No, No, no. porque tengo una costilla fisurada. ¿Una qué? Tengo una costilla fisurada. ¿En serio? El Pero... año pasado. ¿Qué te... Me qué? chocaron con un medio codazo. Encima de esas que ya estaba yendo con la bocha por el lateral. Sí. Y yo estaba yendo de la bocha. Ni lo viste. Y me fue a chocar a mí, no puedo buscar la bocha. Oh. Entonces yo no estaba fuerte, como viste que a veces lo puedo aguantar. Claro, Y el no, brazo tipo, te pones firme, capaz me que agarró justo en la costilla. Me faltaba el aire, viste, y después no podía respirar. te pinchó, básicamente. Sí. Y fui, bueno, y hice placa, te tengo que fisurado. Oh. ¿Y cómo es? ¿Reposo nomás No, o...? no se puede hacer nada. Además, estaba medio una semana. Fue el domingo pasado. ¿Te cuesta respirar? Dormir. No puedo dormir. 3 veces me levanté todo dolorido. Claro. Pero de una semana más debe ser. Una semanita más. ¿Y de lo otro qué onda? No, el otro perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, te tenía que hacer esa operación. Sí, ya hice todo. Y ya está. Listo, ya está. No, perfecto. Cambio, juez. Sí, crack, sí. Ven al cambio, juez. Guido. Vení a este lado. Viene Lalo, ¿no? ¿Me habías dicho? ¿Quién? Lalo. Hoy encima jugamos. Sí, Vayan da igual que yo. allá hasta ahora, estando acá, se te va a pasar mágicamente. Sí, el aire. Claro, me llegó 3, 4, te queremos aquí, 6. Antes es normal. Vos como la última vez que le jugamos. Juegan mal igual. Sí, mala son raros, a veces suerte. traen, a veces no traen. Tienen mala suerte. La última vez le ganamos creo que 8-2, una cosa así, entonces bueno. ¡Lucho! Espero que Quizás están para descender. sí, espero que estén deprimidos, que tengan un buen día y chao. Y que no me pateen. Mosquito de mierda. Está medio rompedor, ¿no? Sí, lo veo. Con amigos, Rodrigo, van a jugar en la cancha, están jugando blanco contra negro. Negro y azul. Así que venimos con una semana que está ¡Uy, juez! ¡Lo empuja! Sí, ahora. Dale, juez. Tírate. Medio. ¡Empuja, loco, dale! Date joder, juez. penales, todo bien. Van a jugar en la cancha, amigos, jugando aquí negro y blanco, estamos con previa, que es muy bien.
Quedan 7. Metete para adentro, Guido. Metete. ¡Lauti! ¡Guerra! Cambio. Gaby, tengo acá 3, ¿no? O 4. Las 7. 7, 8, 9, 10. Ah, ok. ¡Dejás pasar todo! Guarda. Tom. Lucio. Dame uno. Una no cobra, juez.
Tuviste que cobrar entonces, pues. Tranquilo, pensá, tenés tiempo. Andante. Vamos todos allá. ¿Tú también no te cansaste? Estamos perdiendo solo porque no tenemos arquero. Si no, deberíamos. Ya está. ¿Todo bien, Pelá? Con frío, amigo. Se levantó un poquito el viento, ¿no? Sí, ahora ya termino este y me voy a cambiar. Ya me voy. ¿Ya? Acá a las 9, sí. Sí, está bien. ¿Platense? Nahue, 1-1. Sí, la concha de tu hermana. ¿Qué te pasa? Me tira cubilla. Sí, yo también, yo por eso estoy loco. Tengo que pedir una foto tuya por eso. Sí, yo me puse acá mucho por eso. ¿Qué dice eso, profesor? ¿Algo de cabo? Se me pidieron la cara. Sí, los tobillos. Hasta donde pueda los ayuda, boludo. Fran acá, en el medio. Uno atrás del otro. Yo tengo la línea, no me tengo un pase y nadie la agarra. Uno aquí. Eso, por lo menos. Tengo una marca. Se la da Guido o me la tira, yo recibo, se la puedo bajar a uno. Si está en la duda de vuelta, tengo a ponerle que estaba Fran atrás, se la puedo volver a Fran y Guido quedó atrás de Fran. ¿Y qué me sirve? De nada, uno va afuera, somos tres ya. Me acerco yo a la marca y quedé después ya. ¿Vos, vale? ¿Qué onda? No, yo arranco a las 3. Y ahora estoy acá. Pero hasta las 11. ¿A las 3 a dónde, verdad? No, allá en BN. ¿Platense? Sí. Vine un poquito más tarde, ¿sabes? 3, 4, 5, 6, 6. 4. No, a las 4. 3 hice. Hice 3 y hago 4 acá. 3, 4, 5. Nosotros estamos ¿Y en la viniste para acá? ¿sí? Nosotros
nosotros ya hacemos... No, salí a las 3, 4, 5, 6 y me vine para acá. Y llegué justito. ¿Y acá le da terminal? ¿A las 11? Pero yo vine igual vine a las 4. Igual es un dolor de huevo, pero dormí un poco más, ¿entendés? Vos te levantaste tempranito. Claro. Ale, cuando viniste acá y dieron toda la vuelta, llegaste allá, no pude arribar. Cambio de lado. ¿Y cambio? Cuando quiera vos. Pelota. Saca página, perdón. Saca Blanco, sacó Vidón. Los 3 ellos. ¡Listo! ¡Listo! ¡Juan! ¡No llegan! Quito de mierda. ¿Querés off? Tengo off en crema. No, no porque... Medio rompo, ¿no? Sí, aparte estoy todo de manga larga, tipo, no me pongo. Gracias. Sí, tengo un spray, ¿viste? Para que no rompa la bola. Tirando así un toque. Mirá. Era bueno. Sí, lo agarró. En radio. Rayo. Me acuerdo la última vez que vine, estaban peleando. ¡Dale! ¡Ay, mira vos! Cae. Al audio, audio. Fuera. Parado. ¡Marco! Está muy bien. Dale.
Bien, Mati, dale, dale. ¡Vamos, su base! Ah, se raspó todo. Qué paja, ¿eh? ¿Le diste la pierna? No, no, no. Acá. Durísimo. Pero horrible, ¿eh? Es muy largo Sí, sí, sí. Es un marcador todo así. Sí. Sac. Por eso acá. Mira. Oh, qué burro que estoy, boludo. Sigo en pedo. Dale, dale. ¡Qué bueno! ¡Derecha, derecha! Dale, Seba, dale. ¡Medio! ¡Marco, Tommy! ¡Dale, Rama! ¡Vamos, muchachos! ¡Adelantámelo! ¡Adelantámelo! ¡Estoy! ¡Gol abierto! ¡Va, fuera! ¡No puedo dar la vuelta! Mío, que el Auti lo marca ahí. Bajó de pedo. ¡Dale, Mati! Fuerte, no alto. Mara. Mara. ¡Alex! ¡Escuchalo, Mati! Mati, la fuera tuya. ¿Dónde? Listo. ¡Sigan! ¡Bote! ¡Hacelo!
Bauti. Huevos. Fran, la próxima. ¡Atenta, Raulio! ¡Vamos a la vuelta! ¡Me están dejando uno solo allá! Arriba. ¿A dónde? Bueno. ¡Agarra! Solo para adelante. Vámonos, Un golazo. Dale, Bauti. ¡Tío! Bauti de una. ¡Dale! ¡Sí, Fran! ¡Dale! ¡Llegas! ¡Fran! ¡Cambio! Sale para adelante. Cambio ahí. Vamos con orden. 3, 4, 5. La vuelta ahí, Feli, la vuelta. ¡Mano! ¡La vuelta! ¡Tiro! A los 10.
quiero pelear. ¿Cómo te sentís de eso? ¿Todo bien, amigo? ¿Todo bien, yo? Menos mal la pelota. Una jugada ya, un pelotazo, quiero dar un pase para el medio y dice esto, arriba la pelota a esta altura, toque para el medio y el defensor se rechaza para el otro lado, hizo una pasa tac, mi rodilla se traga en el aire, caí. Me di cuenta que me ha roto la milésima de segundo. Sí, una vez que sí te pasó, después te arroja. Era el mismo crack, el mismo todo, me paré y no podía pisar. A la mierda. ¿Cuánto tenías tiempo? Y a volver, este torneo se y bien, jugando bien. Sí. Si no hace la cosa bien, es más tiempo todavía. Che, boludo, lo del FIFA que se hace... Lo colé un toque porque estoy hablando con Pato, que Pato lo va a organizar. A ver si lo puede organizar él. El mañana lo voy a confirmar. Dale, una. ¿Cómo viene? Esto va 2-2. ¿Contra quién juegan ustedes? Leche. Sí, entonces va a haber piña segura. Concha de la lora. Mirá vos, la J leche. Sabes que no, la J la tengo obviamente, pero leche no lo tengo tanto. Son unos tinchos, rugby, todos trabados y se hacen los malos. Infumables. Pero, ¿qué camisetas tiene? ¿Qué camisetas? Tiene la de la Roma, una que es como medio blanca y naranja. ¡Bien, Lautaro! ¡Salí, boludo! Mirá, No los tengo, la verdad. O sea, ¿qué carajo es? para ayer se rompió de vuelta. Qué paja, boludo. Sí. ¿Pero qué se rompió? ¿Ligamentos? ¡Salió! Pará, boludo, ¿qué pasó? Ahí vino. Llegó John Jones ahí. Hijo de mal, no sé qué onda, boludo. Fue de la ambulancia, ¿no? Creo que sí. Sí, yo no diferencio, boludo. Yo no me lo sacudo tampoco, pero escuchándolos pienso que capaz que sí. Todo tranquilo. ¿Qué haces, Zarzo? Zarcín. Todo tranquilo. ¿Está recuperado? Y vos no, yo sí. Tengo un sueño igual dormir. Estoy dando vueltas. ¿Qué hicieron de último? Nos quedamos ahí. Y después cada uno lo que Pedí Uber, agarré altura, me empecé a sonar tipo de adicción y de joda. Viejo, se hizo larga la noche, ¿no? Viejo, que es el momento que disfrute. ¿Cómo ves? 2-2. Un minuto, o sea, segundo tiempo, imagino. Sí, también. Ok, perfecto. Yo tengo que agarrar allá. Somos tres. Subímelo, Fer. Sí.
Ya tiene pensando. Dale, dale. Y le trae ahí junto a la plata. ¡Bien, Nero! No, me tengo que aguantar. ¡Tenés razón! Le picó justo en una mata de pasto. El primer tiempo tuvo todo el video, sordo más que un pajarito de la foto se olvidó. ¡Vamos, dale, presión! ¡Dale, Flavi, sí, te queda, Es el gol de todo el tiempo. Era el gol de todo el tiempo. No sé qué me pasó, boludo, pero el pie a pie que metió. Lo traigo al 8 para afuera. Voy a jugar al 9 más. Aparte se puede bueno. ¡Quédate, Lucho! Sí, se vuelve, se vuelve. ¡Dale! Igual van ganando los blancos, ¿no? ¿Sabes cómo va Santa Cruz? Porque lo cagaron a patear todo el partido. Ahora bonito se te pegado, boludo. Extiende, pero ¡Para el pase, boludo! ¡Ey! ¡Para el pase, boludo! Yo para que te quede largo. Da igual,
re atento. ¡Aguanta, chicos, la vuelta! Tenés que estar muy focus para que Sí, sí, ¿no? sí. Suerte no se la pidió a nadie. Es que esa no te la pide nadie, ni los penales, ¿viste? Cualquier cosa, acuérdate. Cualquier mano, cualquier cosa. Fue mano. Corre contra mano, amigo, Fue mano, amigo. ¿Mano? ¿Saltó así? Le dio la mano. Mi mano, eso. Cualquier cosa, está bien.